Bienvenido a la clase número 9 de Excel o del módulo de computación nivel usuario. En esta clase vamos a estar viendo cómo trabajan los subtotales. Una herramienta bastante buena que trae el sistema de Excel en donde podemos sacar totales utilizando las fórmulas básicas del computador como lo son la suma, el máximo, el mínimo, el promedio, con el objetivo de hacer resúmenes prácticos. El único problema que tiene esta herramienta es que se tiene que duplicar los datos a modo de tener informes, los cuales se dejan en otras hojas, tal como vamos a ver en este video. Ese es el único problema que presenta subtotales, ya que la solución para que esto no ocurra sería utilizar tablas dinámicas, que es la que vamos a estar viendo en el próximo video. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos a una base de datos, tal como está acá, como pueden ver, en esta tabla hay cosas que se repiten, ¿ya? Ahí tenemos tractor, camión, se repite lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si una persona nos pregunta, oye, ¿cuánto fue la venta de tractores? Otra pregunta que también nos podrían hacer, en el año 94, ¿cuánto dinero en promedio se vendió? Si nosotros somos prácticos para pensar, podríamos hacer estos resúmenes con fórmulas matemáticas. Por ejemplo, podríamos colocar ventas de producto tractor. Y lo que podríamos hacer es una fórmula matemática que solamente sume las ventas si está tractor ahí. Y esto se vería de la siguiente manera. Podríamos colocar un igual, colocar la función sumar.si, en donde se suma la celda dependiendo condiciones, ¿ya? Por ejemplo, está sumar si y sumar si conjunto. Esta otra, sumar si conjunto, dice suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Vamos a utilizar esta. Doble clic sobre ella y aparece. Lo primero me dice que debo colocar el rango de suma. Y lo que quiero sumar es esto, ¿cierto? Estas son las cosas que quiero sumar. Punto y coma. Pero, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio, ¿cierto? El rango de criterios número 1, que eso es lo que nos pide, tiene que ver con los productos. Entonces, marco las celdas que tienen que ver con el rango de criterios y luego aplico el criterio. Abro comillas y yo quiero sumar las que dicen tractor. Cierro comillas, como hice un solo paréntesis, no tengo que cerrarlo, presiono enter y el sistema me suma aquí con sumar.si, me suma las celdas que están en venta, las celdas que están como producto sirve de filtro y el filtro avanzado, digamos, el que selecciona de aquellas celdas del rango criterio, que sería producto, sería tractor. Por tanto, al presionar enter, el sistema, fíjense lo que hace. Toma estas celdas que son de tractor, ¿cierto? De venta, y me da el resultado automáticamente acá. Y si yo coloco tractor, por ejemplo, aquí abajo, vamos a suponer que ahí también dice tractor, el sistema automáticamente suma de nuevo y me da otro resultado porque ahora la condición cumple con esto. Esa es sumar si conjunto. Veamos la otra fórmula. Es igual sumar.si. Es lo mismo de recién, pero se hace al revés. Por ejemplo, me pide primero el rango. El rango van a ser los productos. Punto y coma. El criterio a utilizar va a ser tractor. Cierro comillas, porque una palabra la escribo entre comillas. Punto y coma. El punto y coma sé que va ahí porque aquí mismo en esta opción me da la posibilidad de saber qué cosas van a ir separando. Aquí sale un punto y coma, entonces debo colocar. Y ahora coloco el rango suma y marco estas. ¿Se fija? Me da lo mismo. Y si este no era tractor y era auto, por ejemplo, lo cambio y automáticamente el sistema le restó esa cantidad que estaba aquí automáticamente. O sea, está sumando solamente cuando dice tractor. Estas son las dos fórmulas. Ahora,
¿Qué es lo diferente? En primer lugar, como pudieron visualizar, lo diferente está en esto, en que parte con el rango, después el criterio y finalmente el rango suma. Yo creo que sería mejor utilizar esta opción al momento de trabajar esto, ¿ya? Porque si nos piden, por ejemplo, el promedio, si nosotros colocamos promedio, punto sí, que sería otra fórmula condicional, me pide lo mismo, el rango, marco esto, punto y coma, coloco los criterios, en este caso tractor, cierro comillas, punto y coma, y después me dice cuál va a ser el rango que quiero promediar, estas ventas. Presiono Enter y ahí está el promedio de las ventas, ¿cierto? Con muchos decimales, podríamos disminuirlo con esta herramienta y dejarlo sin decimales mejor. ¿Se fija? Ahí está nuestra fórmula matemática, que también significaría un tipo de fórmula que contiene, ahí lo dejé a la izquierda para que se vea mejor la fórmula, ahí sí, que contiene el promedio solamente de tractor. Evita colocar las demás cosas porque se está filtrando por un criterio. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero sacar el máximo, solamente está max y maxa, ¿ya? Si yo hago doble clic sobre él, aquí me dice valor lógico, o sea, con máximo no podría trabajar, porque no hay un max.si. Si quiero sacar el mínimo, min, no existe un min.si. ¿Se fija? Entonces las fórmulas carecen, en este caso ya de importancia, porque no está la opción que me permite hacer algo como sacar el mínimo filtrándolos con una fórmula. Sin embargo, funcionaban algunas de las fórmulas, como promedio y sumar. En el caso de sumar punto conjunto, podría incluso ir más allá. Por ejemplo, podría decir suma y sumar puntos y conjunto, me pide el rango de suma. Yo quiero sumar esto, ¿cierto? Todo ese es mi rango de suma, punto y coma. Y ahora puedo añadir más de un criterio. Por ejemplo, yo podría colocar aquí, de este que está aquí, punto y coma, sume los tractores, ¿cierto? Tractor, punto y coma. Puedo seguir dándole criterio. Dice rango de criterios 2. Ya, pero yo quiero que me sume los tractores solamente de Lima, por ejemplo. Marco las provincias, punto y coma, y entre comillas, Lima. Cierro comillas. Y ahí se cumple con sumar un sí conjunto. Puedo hacerlo con un solo criterio, pero ahí me conviene mejor usar sumar punto sí paréntesis. Sin embargo, cuando coloco sumar punto sí punto conjunto, el sistema es capaz de decirme que puedo añadir los criterios que yo quiera. Presiono Enter y si ustedes se fijan da 485. ¿Por qué? Porque en las celdas de tractor, ¿cierto? Lo único que dice Lima es uno solo. La provincia de Lima se da justo en la fila 4. Sin embargo, si yo cambio aquí, por ejemplo, Iquitos y coloco Lima, presiono Enter, el sistema automáticamente me sumó también la que dice Lima. Y si en vez de un tractor fuera un auto, ¿cierto? Hago clic fuera, inmediatamente el sistema lo quita, porque ya no pertenece, a pesar de que ahí era Lima, Lima, ¿cierto? Ya no es un tractor, es un auto. Se da cuenta cómo el sistema de condicional de sumar sí conjunto también me ayudaría a trabajar con esto. O sea, podría hacerlo con sumar y podría hacerlo con promedio, ¿ya? Porque también dentro de la fórmula es igual promedio punto sí, está el punto sí conjunto. Me pide el rango promedio, igual que recién, como si fuera el rango suma, punto y coma. Yo quiero de estos solamente, vamos a cambiarlo ahora, vamos a suponer que quiero los camiones. Va con acento, tengo la obligación de escribir como corresponde, porque si no estuvieran con acento, lo coloco sin acento. Ya el criterio tiene que ser conforme a lo que está en la base de datos. Punto y coma, me pide el criterio 2 y vamos a suponer que yo quiero sumar de los vendedores, los que dicen camión, pero que coinciden con Canepa. Canepa. ¿Ven? Ahí puedo añadir más de un criterio al momento de trabajar. Presiono Enter y claro, me da 423 porque en este caso el único camión que contiene a Canepa es y el promedio de una sola cosa, ¿cierto? Va a dar como resultado el mismo número. Sin embargo, vamos a suponer que ese camión en vez de la Nazca va a ser Canepa.
Presiono Enter y automáticamente cambia el resultado. Y si somos prácticos para pensar, el promedio, ¿qué es lo que hace? Suma las partes y divide por el total de las partes. Como se está filtrando por camión, ¿cierto? Tengo ese camión que es Canepa y tengo ese otro camión que es Canepa. Entonces, si sumamos 456 con 423, ¿cuánto nos daría? 400 más 400, 800, 50 más 20 serían 70, 870 por tanto, y 6 y 3 nos daría 9, entonces sería 879. Y 879 dividido 2 me daría 440. En realidad ese aumento decimales acá me debería dar 439,5. Ahí está. Funciona. Me da como corresponde, ¿cierto? El promedio con un decimal. Ya que 440 era la aproximación de 439,5. Claro, la mitad de 879 sería 439,5. ¿Ven? Funciona el promedio. Se hizo lo que corresponde, o sea, puedo filtrar de alguna manera un cálculo gracias a estas fórmulas condicionales de sumar puntos y conjunto, o sumar sí solamente, o promedio puntos y conjunto, o promedio puntos sí. Estas son dos tipos de fórmulas matemáticas que nos ayudan bastante a filtrar las cosas. Sin embargo, nosotros queremos sacar los subtotales, pero queremos que el sistema lo haga por nosotros, porque a pesar de que podríamos hacerlo con fórmulas matemáticas sin problema, es mejor utilizar algo que me filtre de manera automática. Ahora bien, el tema de los filtros se encuentra aquí en el menú Datos. Fíjense, aquí aparece filtro. El filtro, ¿cómo trabaja? Presiono filtro y me salen unas flechas mirando hacia abajo en todos los títulos de manera automática. Por ejemplo, si yo voy aquí a producto y le digo que me muestre, voy a desactivar seleccionar todo y le voy a pedir que me muestre solo los autos, presiono aceptar y el sistema me filtra automáticamente y solamente aparecen los autos, como pueden ver. Se fija entonces, el programa de Excel tiene las herramientas suficientes como para poder trabajar. Lo mismo acá, si yo he puesto el filtro de autos, pero quiero, por ejemplo, solamente el mes de febrero, marco lo que quiero, acepto y me dice que en esta tabla existe un auto y un solo febrero. ¿Se da cuenta? Cómo me va filtrando, y como pueden ver aquí en los números, la otra información no es que desaparezca, por supuesto, sino que está oculta. De hecho, ahí está oculta de la fila 2 a la fila 10, no se ven. Y es más, podría incluso devolverme acá y decirle que yo quiero que también me muestre los camiones. Acepto. Entonces el sistema me dice, mire, tenemos del filtro mes febrero, los productos camión y autos, coincide con el criterio de mes y también con el criterio de productos. ¿Se fija? Esto sería como el sistema de manera automática intenta filtrar las cosas, pero filtrarlas para luego aquí abajo, por ejemplo, hacer un promedio. Es igual promedio, paréntesis, marco, enter, ahí está el promedio. Si quisiera hacer una suma, coloco es igual suma, paréntesis, y marco esto. En el caso que me estuvieran pidiendo la suma de camión y autos por febrero, podría hacerlo también así, pero también sería una forma muy rústica o manual de hacerlo, porque el filtro, claro, me ordena, ¿cierto? Conforme, o más bien dicho, me selecciona aquellas cosas que yo le coloco al filtro. Sin embargo, solamente me da la posibilidad de hacer cálculos matemáticos manualmente. Por tanto, esta herramienta de filtros tampoco se usa mucho. Ahí lo desactivé. Como pueden ver, volvió a la base de datos en su totalidad. Entonces, ¿para qué me sirve subtotales? Para combinar estas dos cosas. Por un lado filtrar y por otro lado hacer la fórmula matemática. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra aquí, en subtotal. Miren, voy a presionar la subtotal. Fíjense que yo debo estar posicionado dentro de la tabla. Da lo mismo donde esté si está dentro de la tabla. Por ejemplo, si me posiciono aquí y voy a subtotal, el sistema automáticamente me selecciona la base de datos. Pero si estoy, por ejemplo, en otro lugar, ahí, fuera de la tabla, y voy a subtotal, el sistema me da un error porque claramente no se puede aplicar un filtro al rango seleccionado. Aceptar. Tengo que posicionarme en una de ellas para poder utilizar esta herramienta en el sistema de Excel. Veamos.
Supongamos que quiero sumar las ventas por los productos. Para poder lograr hacer esto, yo lo primero que tengo que desarrollar es un ordenamiento de la tabla. O sea, primero voy a juntar todos los que son iguales y después voy a aplicar subtotales, que es la mejor forma de trabajo. Entonces, si voy a sacar la suma de las ventas por productos, me posiciono en el título producto, ordeno primero, esta es la forma de ordenar rápidamente una celda. Si voy aquí a ordenar, el sistema me dice, ¿quiero ordenar por ventas? ¿Por qué quiero ordenar? No, yo quiero ordenar por producto. ¿Y quiero ordenar según qué? Según los valores, según el color, según el icono. Bueno, según los valores, que no tiene que ver con que sean números, sino con lo que está escrito, porque en Excel, tanto letras como números, representan valores, ¿ya? No estamos en Word en donde valor significaría número. Aquí los valores en Excel representan tanto las letras como los números. ¿Y cuál va a ser el criterio de ordenación? Bueno, yo quiero que se ordene de la A a la Z. Acepto. Y como pueden ver, todo lo que era auto quedó junto, camión junto y tractor junto. ¿Ya? Esa es una forma rápida de ordenar las cosas. Si me pidieran la suma de las ventas entonces por producto, primero debo ordenar los productos, que es por los cuales voy a filtrar para poder sumar acá. Una vez ordenado esto, tengo que ir a subtotal. Y en el subtotal, fíjense lo que dice. Esto se da de manera automática, pero la idea, ¿cierto?, es ir modificándolo conforme a lo que quiero. Dice, para cada cambio en producto, sí, para los productos. Usar la función cuenta, no, usar la función suma. Eso es lo que queremos hacer, sumar. Y agregar ese subtotal, o sea, usar la función suma, ¿en qué cosa? En ventas, activo ventas y desactivo provincia. Porque provincia no se puede sumar porque son textos. Entonces, lo leo de abajo hacia arriba y luego me devuelvo. Dice, se va a agregar un subtotal a ventas usando la función suma para cada cambio en producto. En otras palabras, terminado un producto después de autos, se va a sumar. ¿Y se va a sumar qué? Se va a sumar las ventas. Eso es lo que le estamos diciendo al sistema. Aquí abajo aparecen opciones como reemplazar los subtotales actuales, hacer un resumen e incluso hacer un salto de página entre grupos. Yo no recomiendo hacer el salto de página entre grupos porque significaría que voy a dejar en páginas distintos los diferentes tipos de resumen para producto, camión y tractor en este caso. Entonces, si tuviera, por ejemplo, en vez de, aquí tengo 3 productos, tengo el producto auto, producto camión y producto tractor, pero si tuviera 400.000 productos, no voy a colocar salto de página porque significaría, ¿cierto?, 400.000 impresiones distintas. Así que por lo general esa parte de salto de página entre grupos queda desactivado. Ahora, ¿tengo que reemplazar los subtotales actuales? Si es que hubieran, aquí no hay. Podría desactivar esa opción en este momento, pero la verdad es que no afecta si está dentro de esta opción activada. Y resumen debajo de los datos, por supuesto, quiero que debajo de los datos me haga la suma que le estoy pidiendo. Ahora, ¿qué resulta de esto? Presiono aceptar y el sistema me dice automáticamente, el total de autos, la suma de estos, da eso. El total camión, la suma de estos, da esto. Y la suma de los dos tractor da esto. Y la suma de autos, camión y tractor da esto. Fíjense la herramienta subtotales cómo acaba de filtrar la información y adicionalmente a eso añadió una suma de manera automática. ¿Qué hizo el sistema? En esta parte de acá, como pueden ver, en esa área, aparecen 3 distintos números, los cuales cada uno de ellos representan los datos que están acá. Por eso aparecen esos signos de menos o signos de guión. El guión representa ocultar información. Por ejemplo, si yo presiono menos ahí, se ocultan los datos de autos. Si presiono ese menos de acá, se ocultan los datos de tractor. Y si presiono el menos de acá, se ocultan todos los datos y me queda solamente total general. Si presiono más, representa mostrar los datos. Como recién habíamos ocultado el total autos, presiono el más para que se muestren los datos de autos. Y como habíamos ocultado los datos de tractor, presiono más y ahí aparecen, ¿cierto?, los datos. Menos es ocultar datos y más representaría mostrar datos. Pero estos números de acá también hacen la forma más fácil. Por ejemplo, el 1
representa el total general, el 2 representa todos los totales y el 3 representa todos los datos. Entonces, si soy práctico para pensar, el 2 me serviría para ocultar todos los datos y mostrar solo los totales. De esa manera tengo un resumen automatizado, por así decirlo, y automático. No tengo la necesidad, ¿cierto?, de mostrar todos los datos, porque si fuera una base de datos enorme, de, no sé, 50.000 datos, no voy a mostrar todos los datos si yo lo que quiero ver son los totales, ¿cierto? O los promedios, o el máximo, el mínimo, dependiendo de lo que quiera sacar. En este caso sacamos la suma. Ahora bien, una cosa interesante, que fue lo que dije al principio de este video. El problema de subtotales es que se debe repetir la base de datos o se duplican los datos de la base de datos con el objetivo de tener diferentes resúmenes, porque si en este momento alguien me pide, por ejemplo, oye, en el mes de enero, ¿cuál fue la venta promedio? Yo aquí, para poder saber la venta promedio, ¿cierto?, por mes, tendría que quitar estos subtotales y hacerlos de nuevo. Entonces voy a producto, voy a subtotal, presiono aquí quitar todos para que se desactive la opción. Recién dijimos que para poder sacar subtotales hay que ordenar primero. Fíjense aquí dice enero, marzo, febrero está desordenado. Entonces ordeno de la A a la Z. Esta es una forma más rápida de ordenar. Y al ordenar de la A a la Z me quedan todos los eneros juntos, todos los febreros juntos, todos los marzos juntos. Ahora que está ordenado, me voy a subtotal y le digo, para cada cambio en mes, que fue por lo que ordené, voy a usar la función promedio para promediar, ¿qué cosa? Las ventas. Y como está activado venta, no tengo nada más que hacer, acepto. Y el sistema ahora, voy a hacer un doble clic aquí para estirar, me dice el promedio de enero es esto, el de febrero es esto, el de marzo es esto, y el promedio de esos tres da como promedio general esto. ¿Ven? Voy a presionar el 1, ahí está el promedio general, presiono el 2, y ahí está nuestro promedio. Entonces, claro, aquí si yo me pongo a pensar, he perdido la suma de las ventas por producto que hicimos recién, las tuve que quitar para poder sacar los promedios. Entonces, ¿qué debería hacer para que esto no ocurra? Yo lo que recomiendo es hacer esto. Voy a ir a subtotal y voy a quitar todos. Voy a hacer un clic derecho en la hoja base de datos y voy a presionar mover o copiar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Crear una copia. Activo la opción crear copia, acepto. Voy a hacer un clic derecho de nuevo, mover o copiar, crear una copia, aceptar, y ahora tengo tres bases de datos, tres hojas que contienen lo mismo. Voy a tomar esta hoja y la voy a arrastrar al principio porque esa es la base de datos original, la cual no voy a tocar. Y a esta le voy a cambiar los nombres con el objetivo, ¿cierto?, de que podamos sumar por producto y también promediar por mes, que fue lo que hicimos recién. Cosa que no se pierda, digamos, la visibilidad de esta tabla. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, en esta hoja, base de datos 3, dice ahí, quiero hacer la suma de los productos, voy a ir a producto, ordeno de la A a la Z, voy a subtotal, le digo que para cada cambio en producto no cuente, sino que sume y que sume las ventas, perdón, ahí hice algo malo, ahí sí, sume las ventas, las provincias no se puede sumar porque es texto, acepto, y presiono el número 2 para que se muestren solamente los totales. Y ahí tengo en esta hoja la suma de productos. Y claro, podríamos cambiarle el nombre a base de datos 3 para que se pueda saber qué es lo que hay acá. ¿Cómo se cambia el nombre? Se hace un clic derecho sobre ella y se presiona cambiar nombre. Y ya ahí está marcada para llegar y escribir. Escribo entonces suma producto. No, suma por producto. Ya, ahí está. Y en esta de acá, le voy a cambiar el nombre al tiro. También, aparte de hacer un clic derecho y presionar cambiar nombre, ustedes pueden hacer un doble clic encima y también puede cambiar el nombre. Promedio por mes. Ya, entonces, aquí tengo que ordenar por mes, ¿cierto? Estamos en el menú datos, aquí está la forma en cómo se trabajan los subtotales. Primero se ordena, después se presiona subtotal y dice para cada cambio en mes quiero que me promedie las ventas, desactivo provincia, acepto.
y ahí están los promedios por cada mes. Voy a ir al número 2 para que se vean solamente los promedios. Y como pueden visualizar, si alguien me dice, oye, ¿cuál fue la suma por producto? Tengo una hoja que me muestra esto. Oye, ¿cuál fue el promedio por mes? Tengo una hoja que me muestra los promedios. En cambio, la base de datos está intacta. Entonces, cuando yo decía, el problema de esta herramienta es que se duplica la información, claro, se duplica con el objetivo de mostrar de manera diferente las cosas, ya que si me están pidiendo sumar por producto o promediar por mes, tengo hojas que me muestran esto. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? El problema sería el siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay un mes que se llama mayo? Voy a repetir mayo 3 veces en diferentes lugares. Cambié los meses y vamos a suponer que hay otro producto. Supongamos que hay un producto llamado camioneta y lo voy a repetir en diferentes lugares. Si yo cambio la base de datos, que es el lugar donde están nuestros textos originales, y me voy a suma por producto, hago clic aquí, ahora no sale camioneta. De hecho, si presiono el número 3 para mostrar los datos, esta es la base de datos antigua, no es la nueva base de datos que contiene otra información. Y ese es el grave problema que contiene la herramienta subtotal. Porque al momento de hacer la copia de una hoja para poder sacar los totales que me están pidiendo, los promedios que me están pidiendo, etcétera, yo tengo la necesidad de copiarlos para mostrarlos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Muy simple. Si yo tengo 3 hojas, voy a ir a archivo, opción imprimir. Fíjense que la primera hoja me muestra, ¿cierto?, la tabla. Y aquí dice que hay una de uno, o sea, las otras hojas no se imprimen. Pero yo podría decirle al sistema que en vez de que me imprima las hojas activas, me imprima todo el libro. Y cuando le coloco imprímeme todo el libro, voy a aumentar el tamaño de esto. Ahí se aumenta. Ahí se ve mejor. Y pueden ver ahora que hay página 1 de 3. Entonces voy a la siguiente. ¿Y qué me muestra la siguiente? La suma de los promedios por... Perdón, la suma de los productos por venta. Voy a la otra página. ¿Qué me muestra? Los promedios de las ventas por mes. Y así yo puedo, configurando lo que quiero imprimir, ahí, ¿cierto? En esa opción, coloco todo el libro y se me imprimen las 3 hojas. Esa es una buena forma de trabajar. Pero como en la hoja 1 cambié los datos, las otras hojas no contienen, por ejemplo, aquí no sale camioneta y en la hoja 3, ¿cierto? No aparece el promedio de mayo. ¿Se fijan? Ahí tenemos otro problema. Cuando suceden cosas así donde uno actualiza la base de datos, uno lo que tendría que hacer sería lo siguiente. Sería clic derecho, eliminar esa hoja, decirle que quiero eliminarla, clic derecho sobre esa otra, eliminar también, y ahí, ¿cierto? Recién podría copiar de nuevo esta hoja y hacer las tablas. Ahora bien, este error de duplicidad de datos que yo hablo es una cuestión personal, o sea, al momento de ocupar los datos que han sido actualizados no puedo mostrar los mismos registros de subtotales porque ha cambiado la base de datos. Sin embargo, puedo eliminar esos registros porque uno lo que hace es sacar los subtotales para imprimir esos informes o tenerlos de respaldo. Porque yo podría, en vez de duplicarlo, ¿cierto? En vez de copiar base de datos, yo podría decir, no, pues yo quiero sacar la suma de las ventas por producto, ordeno por producto. Recuerden que para ordenar tienen que primero hacer un clic sobre el título y después ordenar. Vamos a suponer que quiero ordenar al revés. No quiero ordenar desde la A a la Z, quiero ordenar de la Z a la A. Ahí se ordenó lo que es primero y lo que es último, ¿cierto? La más cercana a la Z es la T y la más lejana a la Z sería la A. Ahí está ordenado. Voy a subtotal y le digo que para cada producto me sume las ventas. Como está activado no hago nada, acepto. Y como pueden visualizar ahora tengo tractor, camioneta, camión y autos. Camioneta está ordenada y se está sumando. Automáticamente aparece un nuevo total. Ahí está. Ya, y supongamos que me piden que yo imprima este resumen. Bueno, voy a archivo, opción imprimir. Ahí está el resumen, presiono imprimir, se imprime, ¿cierto? Si quiero 2, 3, 4, 5 copias, ¿cierto? Puedo colocar aquí y se imprimió sin problema. Sin embargo, después, si me piden el promedio por mes, podría ir a subtotales, quitar los datos, ordenar por mes, y aquí es donde hay algo interesante. Miren, voy a ordenar de la A a la Z y coloca enero, febrero, marzo, mayo. ¿Se fija? Quedó bien ordenado, o sea, quedó por mes ordenado. Ya, perfecto.
voy a subtotal, le digo que para los meses me promedie las ventas, acepto, y ahí está enero, febrero, marzo y mayo. Está ordenado, ¿cierto? Por mes y se está promediando las ventas. Voy a presionar el número 2 y ahí está. Y ahora que tengo este informe, voy a archivo, opción imprimir, imprimo el informe, listo, lo saqué, ¿cierto? Y ahora que tengo este subtotal aquí, lo saco. Voy a subtotal, quitar todos y ahí aparece de nuevo la base de datos, tal como la teníamos al principio. Entonces, esa sería la forma, digamos, de solucionar el problema de la duplicidad de datos. O sea, si me piden un informe distinto, la suma de las ventas por producto, hago eso de subtotales, ¿cierto? Para sacar la suma de las ventas por producto, imprimo, después quito los subtotales, hago el promedio de ventas por mes, que fue lo que me están pidiendo después, imprimo y después quito de nuevo y me quedo solamente con la base de datos. Ahora, si usted quiere de un viaje mostrar estos dos resultados, la suma de los productos, la suma de las ventas por producto y el promedio de las ventas por mes, debería, ¿cierto?, usted hacer un clic derecho en la base de datos, presionar mover o copiar, crear una copia de esa hoja, acepto. Como son dos resultados, tengo que volver a copiar, clic derecho en base de datos, mover o copiar, crear una copia, acepto, tomo la hoja original y la arrastro de las primeras, ahí está arrastrada, le cambio el nombre a estas hojas, doble clic para cambiar el nombre, suma por producto, doble clic en esta otra, promedio por mes. La base de datos, ¿cierto?, ya está actualizada, pusimos camioneta, pusimos mayo, voy a suma por producto, ordeno por producto, clic sobre producto, ordeno de la A a la Z, voy a subtotal y le digo que en cada producto, ahí está marcado, así que no tengo necesidad de cambiarlo, suma y que me sume las ventas, desactivo la provincia y acepto, porque la provincia no se puede sumar, acepto, ahí están la suma de las ventas por producto. Voy aquí a promedio por mes, entonces clic sobre el título mes, ordeno, ahí quedó enero, febrero, marzo, mayo, voy a subtotal y le digo que para cada mes me promedie las ventas, acepto, ahí quedaron ahora los 4 promedios, voy al número 2 para que se muestre solamente los totales o los promedios en este caso, y ahora que quiero sacar un informe de la suma por producto y promedio por mes, podría ir a archivo, opción imprimir, debo activar aquí que se imprima todo el libro y como pueden visualizar, aquí está la hoja base de datos, ahí está la hoja totales o sumas y aquí está la hoja promedio. Entonces cuando yo imprima me van a salir impresas las 3 hojas de manera automática. Esa sería una solución práctica para no tener que estar quitando los subtotales, imprimiendo, hacer otro subtotal, imprimir, después quitarlo de nuevo. Podría tenerlo así, pero el problema que tenemos para trabajar con esto, ¿cierto?, es que yo he duplicado los datos. Otra vez lo digo de la misma forma. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí en vez de enero dice agosto? Voy a colocar 2 veces agosto. Si yo cambio agosto, que es por mes, y me voy aquí a promedio por mes, no me sale agosto. Si muestro todos los datos, aquí no hay nada que se llame agosto. Por tanto, ese promedio ya no me sirve. He modificado la base de datos, hay otros datos que están funcionando, entonces esa hoja ya no me sirve. Clic derecho, eliminar, elimino, me voy a base de datos, hago un clic derecho sobre él, presiono mover o copiar, presiono crear una copia, presiono aceptar, el sistema me deja una base de datos 2, la voy a tomar y la voy a arrastrar al final y voy a hacer un doble clic sobre esa hoja y le voy a colocar ahora cierto promedio por mes y tengo que ordenar. Y aquí viene otro problema más. Voy a subtotal, perdón, voy a ordenar. Y fíjense que en vez de dejarme enero primero, me deja agosto. Claro, porque ordené de la A a la Z. Entonces la primera letra que tiene acá es agosto, que al principio no me sirve este ordenamiento porque está ordenando de forma, ¿cierto?, alfabética. Entonces lo que yo debería hacer es decirle al sistema que me ordene por mes. Ahí es donde sirve ordenar de esta manera. Si bien es cierto de la A a la Z y de la Z a la A, que representa un orden decreciente o un orden ascendente, ¿cierto?
Es más fácil ocupar esta herramienta y hacerlo más rápido, pero sin embargo está ordenar, que es donde yo configuro de manera efectiva el ordenamiento. Entonces, si yo quiero ordenar por meses, puedo ir a ordenar. Ahí dice ordenar por mes, sí, según los valores, sí, porque ninguna de estas otras opciones yo tengo contemplado ordenar. No voy a ordenar por color de celda o color de fuente, voy a ordenar lo que está escrito, los valores. Y me dice que el criterio de ordenación, y aquí está la clave, es de la A a la Z. No, no es así. Yo quiero una lista personalizada. Y cuando voy a la lista personalizada, fíjense ustedes que podría crear una nueva lista aquí. Coloco una palabra, coma, coloco otra palabra, coma, coloco otra palabra, coma, coloco otra palabra. Y así voy separando y presiono agregar y se me ordena conforme a las palabras que puse. La voy a eliminar, por supuesto. Entonces puedo crear una lista personalizada de orden, pero aquí también me trae automáticamente las opciones. Por ejemplo, puedo ordenar de lunes a domingo, ¿cierto? Con texto escrito en inglés, de enero a febrero con texto escrito en inglés o en español. En este caso los meses están escritos completamente, así que no puedo ordenar de N, F, MAR, AVR, ¿cierto? Porque están abreviados, tengo que utilizar esa lista. Ya viene predefinida esta lista acá. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, ahí está. Clic sobre ella, presiono aceptar, entonces le estoy diciendo al sistema que me ordene por mes, según lo que está escrito en la celda, según sus valores, y que cuando vaya a ordenar, tenga cuidado de ordenar esos valores porque me los tiene que dejar primero enero, después febrero, después marzo, después abril, después mayo, o sea, de enero a diciembre. Acepto. Y ahora agosto quedó al final, como pueden darse cuenta, y enero al principio. ¿Se da cuenta? A pesar de que yo ordené de una forma creciente, el sistema respeta ese criterio de ordenación y me deja de enero en adelante, ¿cierto? Voy a utilizar este mismo criterio de ordenación para hacer otro tipo de cálculo en la siguiente hoja. Entonces, ya ordenamos por mes. Voy a subtotal. Le digo que por mes me promedie las ventas, acepto, y ahí el sistema tiene enero, febrero, marzo, mayo y agosto automáticamente. ¿Se da cuenta cómo ordenó? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguien me dice, bueno, usted quiere sacar los subtotales y supongamos que me dicen, sí, pero necesitamos que sea capaz de sacarlo por vendedor, o sea, no sé, sume las ventas por vendedor. Ah, perfecto. Entonces, clic derecho en base de datos, mover o copiar, creo una copia, acepto, tomo esa hoja que se ha copiado, la llevo al final, clic derecho, cambiar nombre y le llamo, ¿cierto? Suma por vendedor. Voy aquí, ¿cierto? A ordenar, porque antes de sacar su total siempre debo ordenar, pero supongamos que si yo quiero ordenar de la A a la Z, me sale primero Canepa, Cortés y la Nazca, y si lo hago al revés, de la Z a la A, me sale la Nazca primero hasta llegar a Canepa. Pero vamos a suponer que alguien me dice, no, queremos que el primero que salga es Cortés, después la Nazca y después Canepa. Si me piden un orden especial, voy a ordenar, aquí dice, ordenar según vendedor o por vendedor, sí. Ordenar según sus valores, o sea, lo que está escrito, sí. Y el criterio es el de la Z a la A. Claro, que fue lo último que puse. Pero no, pues yo quiero una lista personalizada. Y aquí, ¿cierto? En la lista, nueva lista, voy a colocar las entradas de la lista. ¿Cuál sería? Dijimos que primero queríamos que saliera Cortés, ¿cierto? Entonces coloco Cortés, coma. Después quiero que salga la Nazca, coma. Y después quiero que salga Canepa. Y ahí presiono agregar. Y como pueden ver ahora dentro de todas estas listas, que estaba definida entre días de lunes a domingo y fechas desde enero hasta diciembre, también aparece una nueva que es Cortés, la Nazca, Canepa. Si yo hago un clic sobre eso y presiono aceptar, el sistema, al aceptar de nuevo por supuesto, me deja Cortés primero, después la Nazca y después Canepa. Si yo ordeno de la A a la Z, ya no funciona el sistema porque está reconociendo que hay un orden distinto. ¿Se fija? Ahora, claro, si yo elimino ese nivel y presiono aceptar y ordeno de la A a la Z, el sistema va a dejar Canepa primero porque
¿cierto? Ese valor que está más cercano a la letra A. Y si ordeno de la Z a la A, va a dejar la Nazca, que es el más cercano a la L. Pero si quiero un orden personalizado de algo, tengo que ir a ordenar, coloco en el criterio de ordenación una lista personalizada y voy aquí a nueva lista y voy colocando lo que quiero que aparezca. Entonces coloco una palabra, coloco una coma, coloco la palabra 2, coma, coloco la palabra 3 y así voy ordenando, ¿cierto? Conforme a lo que yo quiero. Y una vez que tengo esa lista de entradas, presiono agregar y ahí aparece una nueva lista para ordenar. ¿Ya? ¿Da cuenta cómo cambia el orden con el criterio de ordenación? Ya, voy a cancelar aquí, voy a cancelar también acá. Como me estaban pidiendo la suma por vendedor y salimos de la explicación del ordenamiento, ¿cierto? Personalizado, voy a ir acá, presiono de la A a la Z, voy a subtotal y le digo, para cada cambio en vendedor, o sea, siempre aquí en la primera se tiene que colocar aquello por lo cual ordené. Entonces, yo ordené por vendedor, entonces la primera opción tengo que colocar el vendedor. Después, ¿qué quiero hacer? Yo quiero sumar. ¿Y qué quiero sumar? Quiero sumar las ventas. Desactivo entonces provincia. Acepto y el sistema me dice total Canepa es tanto, total Cortés es tanto, total La Nazca es tanto, el total general de todos es esto. Voy a presionar el número 2 para que se oculten los totales y de esa manera, como pueden visualizar, tengo ahora 3 hojas distintas que tienen diferentes resultados y una base de datos que contiene la información original. ¿Cuál es el objetivo de copiar la tabla base de datos y dejarla acá? Es solamente un motivo práctico de tener todos los totales de manera automática, cosa que si yo voy a archivo imprimir y le coloco que me imprima todo el libro, todas las hojas, en este caso las 4 hojas, se van a estar imprimiendo de manera automática. Una vez que hago los informes, tengo que eliminar estas hojas, porque se supone que al duplicarlas, si alguien agrega, por ejemplo, vamos a suponer que agregan una sub aquí del año 2020 para el mes de noviembre, ¿cierto? Con un valor de venta, ¿cierto? No sé, de 150 y el vendedor ya no es ninguno de esos, sino, por ejemplo, el vendedor es Moreno y de la provincia, ¿cierto? De Valparaíso. Ahí está un nuevo dato, ¿cierto? Y como quedó sin bordes aquí abajo, voy a marcar esto y voy a ir al botón inicio, ¿cierto? Voy a dar todos los bordes para que quede todo bien ubicado. Y como he cambiado por producto, si yo, o he agregado más bien dicho un nuevo producto, voy a suma, aquí ya no sale sub. Si voy a meses, aquí no sale noviembre. Si voy a vendedor, aquí no sale Moreno. Entonces estas copias ya no me sirven, como pueden darse cuenta. Yo tengo que hacer los subtotales de esto una vez que ya tengo la base de datos concluida. Y si agrego más datos, puedo ir ordenando y sacando los subtotales en ella misma. Pero la diferencia es que si copio esto y los pego, ¿cierto? Acá, otras bases de datos, yo tengo la necesidad de entender que el problema va a ser de que si cambio acá, automáticamente estos no se cambian, por tanto tendría que eliminarlos. Ahí está, clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar, y quedarme solamente con esto. Y una vez que ya quiera sacar los subtotales, me pongo a copiar, clic derecho, mover o copiar, ¿cierto? Creo una copia, acepto, tomo la hoja, la dejo al final, con un doble clic le puedo cambiar un nombre. Por ejemplo, me podrían pedir la suma por provincia. La suma por provincia, ¿cierto? Ahora hay una provincia nueva, Valparaíso. Entonces voy a provincia, voy al menú datos, ordeno de la A a la Z, ahí se ordenaron, voy a subtotal y le digo, para cada cambio en lo que ordené, que es provincia, súmame las ventas. Desactivo provincia, acepto. Entonces aquí me dice el total de tal parte, voy a agrandarla, doble clic. Ya, es esto. El total de Quito es esto. Y para que se vean solo los totales, voy a presionar el número 2. Y como pueden ver, ahí está el resumen. Y aparece Valparaíso, que es la nueva provincia que tenemos dentro de nuestra base de datos. Entonces, lo repito de nuevo. ¿Podría hacerlo acá? Sí. Y luego imprimirlo. Podría hacer la otra, quitando el subtotal
y imprimo después, ¿cierto?, lo otro que me pidieron, y así voy sucesivamente imprimiendo cada vez que me van pidiendo algo, sin la necesidad de duplicar esta base de datos. Pero si quiero hacerlo todo de un viaje, tengo la obligación de copiar la hoja, dejarlo acá, y luego sacar, ¿cierto?, de la hoja copiada ese subtotal, ¿ya? Eso básicamente es en cuanto a los subtotales. Veamos otros ejemplos. Aquí tengo otra base de datos. Una base de datos que está con mucha información, como pueden ver, y alguien me podría decir, oye, ¿cuál fue el monto que vendiste por producto, zona y distribuidor? Si me piden hacer tres bases de datos distintas, sumando los montos, yo podría hacer un clic derecho en base de datos, mover o copiar, creo una copia, acepto, son tres cosas que tengo que hacer, por tanto tengo que copiarla tres veces, creo una copia, clic derecho, mover o copiar y creo mi última copia. Alguno dirá aquí, oiga profesor, ¿y no hay una manera más fácil de crear copias? No, no existe una manera más fácil, se tiene que copiar una por una. ¿Ya? Es lo mejor que te puede pasar al momento de trabajar. Como la base de datos es la primera, la arrastro y la dejo de las primeras, y a esta, ¿cierto?, va a ser por producto, doble clic para modificar los nombres, esta va a ser por zona y esta va a ser por distribuidor. Distribuidor. Ahora, para que ustedes se den cuenta que son hojas distintas, porque uno cuando hace clic pareciera ser que no pasa nada. Bueno, cambiemos los colores. Pues, por ejemplo, por producto la vamos a dejar de color salmón. Para zona lo vamos a dejar del color rojo con textos rojos. Y para el caso de distribuidor vamos a dejar el color de fondo morado. Ya. Entonces miren, voy en base de datos, esta es la original. Voy a producto, tiene un tono, ¿se fijan? Voy a zona, tiene otro. Voy a distribuidor, tiene otro. Es para que ustedes puedan diferenciar que son tres hojas distintas, ¿ya? Y no la misma que base de datos. Así que por eso está el problema de la duplicidad, porque al final estoy copiando lo mismo. Si yo agrego un nuevo dato acá, estas hojas no se actualizan. Ese es el único error que trae subtotales, pero como en este caso no le quiero agregar, sino que me han pedido la suma de los montos por producto, zona, distribuidor, entonces voy a producto, hago un clic sobre el título producto, me voy al menú datos, ordeno de la A a la Z, que es por lo general lo más conveniente. Me quedan ahí, como pueden ver, el producto alga marina, centella asiática, lecitina de soya, etcétera. Voy a subtotal y le digo, para cada cambio en producto, sí, usar la función suma, sí, y agregar ese subtotal al monto. O sea, el monto se quiere sumar, sí, y como está todo listo, aquí el sistema me dejó todo listo, pero esta cuestión salió a la chiripa. Recién teníamos que cambiar, ¿cierto?, uno por uno las cosas para que nos pueda dar el resultado que correspondía, pero como coincide con lo que quiero, acepto simplemente. Voy al número 2 para que me muestre los totales y ahí están. Voy a estirar aquí un poquito con un doble clic, ahí sí. Entonces están todos los distintos tipos de productos y aparecen los montos, ¿cierto?, que están acá. Ya, voy a la siguiente, zona. Clic sobre zona, ordeno de la A a la Z y me queda norte, oriente, poniente y sur. Me quedó bastante bueno porque, claro, uno podría decir está la zona norte, después está la zona, ¿cierto?, oriente, la zona poniente, o sea, para el lado de la cordillera, para el lado del sol, y finalmente la zona sur. ¿Se fija? Podría incluso estar la zona centro acá, bueno, pero en este caso la base de datos no contiene esa información. Me quedó bastante bien ordenado, así que voy a ir a subtotal. Y me dice, ¿para cada cambio en producto? No, para cada cambio en zona, porque eso fue lo que ordené. Usar la función suma, sí, quiero sumar. ¿Y qué quiero sumar? Los montos. Y como está activado esas dos opciones y es lo que yo quiero, acepto. Ahí me salió el total norte, el total oriente, voy a ir al número 2 y me ofrece, ¿cierto?, automáticamente el total de cada uno de ellos. Listo, voy a distribuidor. Clic sobre el título distribuidor. Ordeno de la A a la Z. Se ordena Cruz Verde, Farmacia Gemita, Farmacia Humada, etcétera. Como ya se ordenó, voy a subtotal. Para cada cambio en lo que ordené por distribuidor. Quiero sumar sí y quiero sumar los montos sí, acepto. Y como se ven muchos datos, voy a ir al número 2 para que se muestren solamente los totales. Y aquí está hecho lo que nos han pedido, que era la suma de los montos por producto solo distribuidor. Pero en este caso, yo de adrede he agregado un error. Si ustedes se fijan acá, en los distribuidores, ninguna de ellas se repite, ¿sí o no?
Ninguna de estos datos, ahí está Cruz Verde, Gemita, Humada, Farmalider, Red Pharma, Salcobran y Vida Sana. Ninguno de ellos se repite. Ya, me devuelvo a zona. Si miro en este caso las zonas, me salen automáticamente la zona norte, oriente, poniente y sur. Ninguna se repite. Pero cuando voy al texto producto, fíjense lo siguiente. Sale alga marina, centella asiática, lecitina de soya, té verde, vinagre de manzana, vinagre de pera, vinagre de piña y después me aparece vinagre de pera. Todo junto vinagre de, ¿cierto? Vinagre de pera. El sistema de subtotal también tiene otro problema. Bueno, y todo, siempre si quiero hacer un resumen, si hay algo mal escrito, lamentablemente hay que modificarlo, ¿ya? Porque aquí el vinagre de pera quedó como una opción porque la persona que trabajó en esta base de datos, como pueden ver aquí, puso vinagre de pera, vinagre de pera, vinagre de pera, ahí está vinagre de pera, ¿cierto? ¿A dónde más está? Aquí está. Vinagre de pera, también dice vinagre de pera igual que los demás, pero aquí sale junto la palabra vinagre de. No me afectó por zona porque es distinto producto de zona, no me afectó en distribuidor porque no habían datos que se repetían, me afectó en los productos porque ese valor que está para el total de vinagre de pera debería estar sumándose con los demás vinagres de pera y está separado producto del error que alguien dejó. Entonces, ¿qué voy a hacer para arreglarlo? Voy a hacer un clic derecho en producto, voy a eliminar esta hoja, voy a ir a base de datos, voy a arreglar con un doble clic este problema, vinagre espacio de pera. Ahora voy a hacer un clic derecho sobre base de datos, voy a mover o copiar, voy a crear una copia de esta actualización, acepto, me queda la base de datos 2, la voy a arrastrar y la voy a dejar de las segundas, voy a hacer un clic derecho y voy a cambiar el nombre, le voy a colocar producto, que era lo que teníamos recién, y ahora voy a ir al título producto, voy a ordenar de nuevo de la A a la Z y voy a sacar el subtotal y justamente coincide toda la configuración que quiero. Por producto, súmeme los montos, acepto, voy al número 2 para que se muestren solamente los totales y como ustedes pueden ver ya no está vinagre de. Aparece solamente un solo vinagre de pera. Y ahí está solucionado, ¿ya? De repente tenemos estas clases de problemas producto de que nos equivocamos al momento de escribir, al momento de trabajar, ¿cierto? En el sistema de Excel, pero lamentablemente así la cosa, ¿ya? Uno tiene que tener mucho cuidado, de repente hay gente que se equivoca en las fórmulas matemáticas, otros se equivocan en no darle un tono, un color, un formato a su tabla para que quede más bonita, más presentable, otros se equivocan en la configuración de página, no imprimen bien. Y otros, ¿cierto?, se equivocan simplemente en el ingreso de datos, lo cual impide hacer resúmenes de manera práctica, ¿cierto? Porque finalmente al tener un nuevo producto que correspondía a otro, estoy dejando de sumar en el producto que está bien escrito aquella cosa que está mala. Bien, ahí tenemos otro caso de subtotales. Vamos por otro. Ya, aquí por ejemplo, salen las medallas. Y vamos a suponer que me piden, vamos a suponer que me piden sacar la suma de las medallas por país, por deportista, por categoría y por continente. Y también me piden el promedio de medallas por país, deportista, categoría y continente. Y también me piden, ¿cierto?, sacar el máximo de medallas por país, deportista, categoría y continente. Y el mínimo de medallas por país, deportista, categoría y continente. O sea, si me piden una suma, un promedio, un máximo y un mínimo, que son 4 operaciones distintas para 4 columnas distintas, voy a necesitar 16 hojas para poder lograr, ¿cierto?, mi cometido y así imprimir de un viaje todo. Entonces, clic derecho en base de datos, mover o copiar, crear una copia, acepto, clic derecho, mover o copiar, crear una copia, acepto, sigo con esto hasta que tenga 16 hojas más la primera que era base de datos, o sea, necesito 16 copias más la primera, quedarían 17 hojas.
va, falta poquito. Mover o copiar, crear una copia. Mover o copiar, crear una copia. Ahora uno dice, pero ¿cómo? Puede ser que Excel no muestre una herramienta que me diga copia tantas veces y listo. Bueno, sucede que aquí recuerden que estamos haciendo algo que no corresponde porque estamos haciendo duplicidad de datos. No es bueno duplicar los datos de algo. Es como por ejemplo tener una carpeta de fotos y tener varias fotos que son iguales con diferentes nombres. No tiene sentido. Debería quedarme con una sola foto, con un nombre distinto y de esa manera, ¿cierto? Olvidarnos de aquella foto que está duplicada. Ya, ahí me falta una más, creo una copia, ahí están mis 16 hojas. Pero fíjense ahora lo que pasó aquí en la barra de nombres de hojas. Yo no veo por ninguna parte base de datos. Si usted quiere ver más de esto, podría ir a esa flecha. Y a esa flecha me va mostrando todas las hojas. Ahí está base de datos, quedó de las últimas. La vamos a arrastrar sin soltar y la vamos a llevar al principio. Se tiene que mantener ahí. ¿Ven cómo se mueve? Se tiene que pasar y mantener ahí. Y se suelta. Y ahora me pedían la suma por país, deportista, categoría y continente. Entonces yo voy a colocar de la siguiente manera. Miren, voy a colocar S de suma y voy a colocar país. Después, doble clic. S de deportista. Voy a colocar DEP nomás, ¿ya? Porque todos sabemos que DEP sería deportista. Porque los nombres de la hoja no tienen que ser tan grandes, porque yo podría, por ejemplo, colocar aquí, ya, suma de categoría en cuanto a y ya, el sistema no me deja seguir escribiendo. O sea, los nombres de las hojas deben ser cortos, ¿ya? Por eso coloco mejor S, que representa la suma, y luego coloco, en este caso nos tocaría categoría, voy a colocar cat. Doble clic. Suma de continente voy a colocar con. S con. Después me dijeron que tenía que sacar los promedios. Entonces voy a colocar P, país. P, dep. P, se fijan que estoy dándole el nombre inmediatamente. Así dejo todo bien ordenadito. P, cat de categoría y promedio de continente. Ya, sigo. Doble clic sobre la siguiente, pero fíjense que ni siquiera se ve el nombre completo de la hoja porque esta hoja se llama base de datos 9. ¿Fijan? Ahí se oculta. Entonces, ¿qué podría hacer? Miren, yo siempre me muevo con la flecha aquí. ¿Me fijan? Ahí puedo mostrar los demás datos. Ya, ahí estoy. Base de datos 9. Ahora venía el máximo. Entonces coloco M X de máximo país. MX dep por deportista, el máximo de categoría, el máximo de continente. Ahí tengo mis 4 máximos distintos y finalmente quería el mínimo, o sea, el mi de país. Voy a colocar MN mejor. MN para que represente el mínimo país. Porque si no ahí está escrito mi país, mi dep, mi, no, mejor sin vocales entre medio. MN, ahora vendría deportista, depo, o dep nomás, ahí sí. MN mínimo de categoría, cat, y finalmente el mínimo de continente. Ya, ahora tengo todas mis hojas listas, ¿cierto? Voy a devolverme. Y se fijan que a pesar de que pusimos nombres cortos no se ven todas. Otra recomendación es achicar la barra de desplazamiento. Fíjense que ahí hay unos puntos. Tomo esos puntos y achico para allá con un clic sin soltar la barra de desplazamiento. Miren, la puedo achicar incluso a lo máximo, que es eso. Dejar 2 flechitas, no, incluso hacerla desaparecer. Pero conviene que queden porque finalmente esas flechas lo que hacen es movernos entre las columnas, ¿ya? Ahora casi nadie la ocupa porque uno por lo general se posiciona en una y en el teclado, ¿cierto? Con la flecha del teclado hacia la derecha se va moviendo.
Casi nadie ocupa esta barra de desplazamiento en horizontal. Pero bueno, ahí me sirve achicar esa parte porque así puedo ver todas mis hojas, perdón. Tengo base de datos y las demás. Ya, vamos por orden. Entonces por país. Voy al menú datos, ordeno de la A a la Z, voy a subtotal y me pedían la suma, ¿cierto? Las primeras 4 sí son suma, pero suma por país. Por país, suma las medallas, acepto, estaba todo listo, presiono el número 2, ahí está la suma de todos ellos. Ahora por deportista, clic sobre el deportista, ordeno de la A a la Z, voy a subtotal, ahora es por deportista la suma, acepto y voy al número 2, ahí está, cierto, todas las demás. Voy a la siguiente categoría, ordeno de la A a la Z, voy a subtotal y le digo por categoría que me sume las medallas, acepto. Voy al número 2 para que se muestren solamente los totales y voy finalmente a continente, ordeno de la A a la Z, después voy a subtotal y le digo, cierto, por continente que sume las medallas, acepto, presiono el número 2 y ahí está. Ahí voy a estirar un poquito para que se vea norte. Tengo las sumas, ahora vienen los promedios. Entonces ordeno de nuevo por país, voy a subtotal, por país, no quiero sumar, quiero promediar las medallas, acepto, voy al número 2, ahí están los promedios por país, voy a deportista, ordeno, subtotal, por, en este caso, deportista, no quiero sumar, quiero promediar las medallas, acepto, voy al número 2, voy a categoría, clic sobre categoría, ordeno, voy a subtotal, le digo que tiene que ser ahora por categoría el promedio de las medallas, acepto, voy al número 2, el promedio de continente, ordeno por continente de la A a la Z, voy a subtotal, le digo que quede por continente el promedio por medallas, acepto, voy al número 2, agrando para que se vea bien y estos que dieron muchos decimales voy a marcarlos todos, voy a ir al botón inicio y voy a disminuir los decimales con esa herramienta. Voy a dejarle un solo decimal. Voy a, aquí cuando hicimos las sumas, obviamente no dan decimales, pues el promedio divide, por eso te está dando decimales en ese caso, ¿ya? Y después que ya he sacado las sumas y los promedios, me piden el máximo. Entonces, por país, voy al menú datos, ordeno de la A a la Z, voy a subtotal, por país, sí, quiero el máximo de las medallas. ¿Qué obtengo como resultado de esto? Que Brasil tuvo un máximo de 14 medallas en un deportista. ¿Te fijas que Chile tuvo 9 medallas en un solo deportista y así sucesivamente? El máximo, el número más grande por deportista de la A a la Z, subtotal, quiero por deportista la función máximo para las medallas, ahí están, bien, voy a categoría, ordeno, se fijan que siempre es lo mismo, si esta cuestión es súper fácil, esto es categoría, el máximo por medallas, sí, acepto, voy al número 2 para que se vea chico esto, finalmente esto es continente, ordeno por continente, voy a subtotal, le digo que por continente saque el máximo de las medallas, acepto, voy al número 2, agrando un poquito para que se vea norte, ahí se ve todo. Ahora nos pide el mínimo, entonces por país, ordeno, voy a subtotal, por país sí, quiero el mínimo, ahí está el mínimo de las medallas, o sea, quien ganó menos dentro de Brasil, el que de Brasil ganó menos fueron 2 medallas. En Estados Unidos el que menos ganó fueron 4 medallas. El mínimo de deportista, ordeno por deportista, ¿cierto? Me voy a subtotal, le digo que para cada cambio en deportista, que fue lo que ordené, me saque el mínimo de las medallas, acepto, voy al número 2 para que se vean solamente los subtotales, mínimo de categoría, ordeno por categoría, voy a subtotal, cambio, ¿cierto? Por categoría, quiero el mínimo de las medallas, acepto, voy al número 2 para que se muestren solamente los totales,
y finalmente por continente ordeno de la A a la Z, voy a subtotal y le digo que para cada cambio en continente, que fue lo que ordené, saque el mínimo de las medallas. Y voy al número 2, ¿cierto? Para que quede. Ya. Aquí tenemos una base de datos con 16 cálculos distintos conforme a cada columna que se hizo. Como pueden ver, un trabajo bastante largo, pero la gracia de hacer todas estas duplicidades de datos, ¿cierto? Que están acá abajo, porque son todas la misma base de datos, pero diferentes cálculos. Ahora voy a archivo, imprimir. El sistema me muestra solamente mi tabla. Voy a hacer un clic en esa opción para que se vea más grande. ¿Ve? Una de una. Se está imprimiendo solo la hoja 1, pero yo quiero imprimir los resúmenes. Voy a la configuración de acá y coloco que se imprima todo el libro. Y ahí el sistema de manera automática aparece, ¿cierto? Con la opción de mostrarme las 16 hojas adicionales a esta. Por tanto son 17 hojas. Miren, voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Ven? Ahí están todos los totales. Después venían los promedios. Ahí están los promedios. Ahí están los promedios. Ahí están los promedios. Ah, fíjense que los promedios quedaron con muchos decimales en algunos casos. Eso hay que arreglar. Vuelvo atrás. Voy al promedio país. Marco todos ellos. Voy a inicio. Disminuyo los decimales a uno solo. Ahí está. Marco todos estos. También voy a disminuir decimales, pero voy a aumentar uno para que quede todo con un solo decimal. Y aquí lo mismo. Disminuyo decimales y ahí quedaron todos con uno. Voy a archivo imprimir, ¿cierto? Y como pueden ver, todos los promedios, ahí está, ahí, los promedios quedaron con un solo decimal. Después de los promedios venía, ¿cierto?, el máximo por país, por deportista, por categoría, por continente, y después venía el mínimo por país, por deportista, por categoría, por continente. Y ahí están, pues entonces así puedo imprimir de un viaje los resultados de todas las hojas que hice. ¿Se da cuenta cómo es tan fácil trabajar con los subtotales? Ya, vamos, hagamos un ejercicio más para que no sea, cierto, tanto la pega. Ya, aquí. Matrícula, nombre, curso, asignatura y repite y la nota. Ya. A modo nada más de resumen para poder terminar con esto. Como son notas, las notas por lo general no se suman, se promedian, pero también podríamos sacar el máximo y el mínimo para saber quién sacó la nota más alta y quién sacó la nota más chica, ¿cierto? La más mínima. Bueno, el subtotal funciona en cosas que se repiten. Por ejemplo, ¿de qué me serviría a mí sacar el promedio de las notas de Pedro Fernández si Pedro Fernández no se repite más que una sola vez aquí? ¿Se fija? O sea, no hay, en otras palabras, no hay repeticiones, sale un solo vez cada uno de ellos. Entonces no me serviría de nada ir al menú datos, ordenar de la A a la Z para que queden los nombres ordenados, ¿cierto? Después ir a subtotal, pedirle que para los nombres me promedie la nota, acepto, porque finalmente sería repetir lo mismo, fíjense. Todo se repite, ¿ya? Entonces cuando voy a subtotales y voy a presionar, voy a hacer un clic primero en cualquier celda, voy a subtotales y voy a presionar quitar todos para que quede normal la base de datos, nada más que ahora está ordenada. Ahí sí quedó normal, así que sigo con mi explicación. No sirve de nada sacar un subtotal de cosas que no se repiten. O sea, la gracia de subtotal es agrupar las cosas que se repiten. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de todos los alumnos del curso GS? ¿O cuál es el promedio de todos los alumnos que no repiten? ¿O de la gente que está en el curso o asignatura de compra-venta? Entonces, como dije yo, vamos a sacar el promedio de las notas, el máximo y el mínimo para las cosas que se repiten. ¿Y qué se repite? El curso se repite, la asignatura se repite y también se repite la columna repite. Si son 3 columnas distintas que se repiten, también son 3 cálculos matemáticos a desarrollar, por tanto tengo que copiar la hoja base de datos 9 veces. 3 por 3, 9, así que acepto y empezamos con el show. Creamos la copia, ¿cierto?
Tenemos que hacer 10 hojas en total. 9 hojas más la base de datos serían 10. Creo la copia, mover o copiar, crear la copia, mover o copiar, crear la copia, acepto, mover o copiar, crear una copia, mover o copiar, crear una copia, falta una copia más. Como la base de datos quedó muy lejos, voy a moverme con la flecha, voy a tomarla, voy a arrastrar hacia acá al final, o al principio más bien dicho, y a estas con un doble clic le voy a ir cambiando el nombre. Entonces aquí quiero el promedio, P curso, ¿cierto? Promedio de curso. También el promedio de la asignatura, P ASI. Después P de repeat. Después nos pidieron el máximo de curso, el máximo de asignatura y el máximo de repite. Y después el mínimo de curso, doble clic, el mínimo de asignatura y el mínimo de repite. Ya, ahí están todas nuestras hojas. Voy a ir con la flecha, ¿cierto? Fíjense que ahí se ocultó alguna. Recuerden tomar esta línea, esos puntos que salen ahí con un clic sin soltar, pueden achicar su barra de desplazamiento en horizontal y de esa manera se muestran todas las hojas. Promedio curso, curso de la A a la Z ordeno, voy a subtotal, para cada cambio en lo que ordené, o sea curso, quiero promediar la nota, acepto, voy al número 2, quedaron muchos decimales, los marco, voy a inicio y disminuyo los decimales hasta que quede en este caso uno solo. Lo mismo acá, por asignatura, entonces voy al menú datos, ordeno de la A a la Z, voy a subtotal, para cada cambio en lo que ordené, que sería por asignatura, quiero el promedio de las notas, acepto, voy al número 2, lo mismo pasó acá, tomo esos datos, voy a inicio, disminuyo decimales para que quede uno solo. Voy al promedio de la gente que repite sí o no, entonces voy al menú datos, ordeno de la A a la Z, voy a subtotal, para cada cambio en lo que ordené, o sea por repite, quiero promediar, y que quiero promediar su nota, acepto, voy al número 2 para que se muestre solamente eso, como se ve muy poco, voy a inicio, voy a disminuir estos decimales y voy a agrandar esa columna con un doble clic. Siempre para agrandar columna puedo arrastrar, ¿cierto? O achicar la columna, puedo arrastrarla o puedo simplemente hacer un doble clic y se agranda automáticamente. Ya, sacamos los promedios de las tres cosas, por curso, asignatura y por repite. Ahora nos piden el máximo por curso, entonces voy a curso, menú datos, ordeno, voy a subtotal y me pide por qué cosa, por curso, quiero usar el máximo para la nota, acepto, voy al 2, ahí están. Ahora por asignatura, ordeno, voy a subtotal, por asignatura quiero el máximo, acepto, voy al número 2 y finalmente en repite, ordeno, voy a subtotal, por repite, el máximo, por la nota, acepto, listo. Y ahora nos piden el mínimo, entonces lo mismo, ordeno por curso, voy a subtotal, por curso, pero no quieren la suma, quieren el mínimo de la nota, o sea, la nota más chica de ese curso sería 2,5 por el GM, para el GS un 4,5 y dentro de esas dos la más chica, ¿cierto? Era un 2,5, ¿se fijan? El mínimo, ordeno, voy a subtotal, ahora es por asignatura, el mínimo de la nota, acepto. La nota más chica siempre ha sido 2,5, por eso sale de nuevo, pero ahora me lo está diciendo en compraventa e informática. Y finalmente en repite, ordeno, voy a subtotal, para cada cambio en repite voy a sacar el mínimo de la nota. Ahí está. Voy a base de datos, ahí está nuestra base de datos, voy a archivo, imprimir, y cuando imprimo, ¿cierto? Ahí se ve solamente la hoja 1, pero si yo coloco aquí en configuración imprimir todo el libro, que incluye todas las hojas hechas, ahora, ¿cierto? Me tienen que salir 10 hojas, ahí están. ¿No? El promedio del curso, el promedio de la asignatura, el promedio de los repite, después el máximo de curso, el máximo de asignatura, el máximo
de repite y finalmente el mínimo del curso, el mínimo de la asignatura y el mínimo del repite. Y ahí está. De esa manera se trabaja entonces con sus totales. Abajo en la descripción del video ustedes van a tener un montón de ejercicios para hacer para que puedan mandarlo a mi correo conforme a las fechas que está estipulado en su programa, que obviamente se los mando a su correo en el caso que así estemos trabajando o a su WhatsApp. Nos vemos.